El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es tu verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que anda en la oscuridad, ni mortandad en medio de la destruya. Escudo y adarga es su verdad. Escudo y adarga es su verdad. Escudo y adarga es tu verdad. Bueno, mis hermanos, miren, Señor Jesús los bendiga. La palabra para este día eh, es la continuación de lo que habíamos hablado hace 15 días. El título que tuvimos hace 15 días, ¿quién lo recuerda? A ver si alguno de los hermanos que está conectado lo recuerda. Pastor, buenos días y buenas Mi noches para hermano. todos mis hermanos. Amén. Sí, señor. Se llamaba Dios aborrece el divorcio, pastor. Y Muchísimas la, gracias, ul- hermano. y la última cita que leímos fue de Jeremías 23 desde el 21. Ok, mi hermano. Muchísimas gracias. Señor Jesús lo bendiga, mi hermano. Gloria al Señor Jesucristo, que su merced es muy juiciosito. Y mi hermana Victoria también. Muchas gracias. Señor los bendiga. Gracias. Así es. Muy amable. Miren, mis hermanos, el tema... Amén. Gloria al Señor. Así es, mi hermana. El mensaje, como les decía hace 15 días, tiene como título Dios aborrece el divorcio. Y les quiero hacer una pregunta que ahorita me la hacía a los hermanos en la mañana. Eh, ¿Qué es el divorcio? ¿Qué es el divorcio? ¿A quién me quiere decir qué es el divorcio? ¿Qué es el... Pastor, buenos días para todos. El Señor Jesús sea bendiciéndonos a cada uno según su hermosa voluntad. Amén. Pues el divorcio, como el Señor lo dice en la palabra, es la separación de una esposa y un esposo, Ok, así es. La separación de una esposa. de dos personas que han sido, dice el Señor, que son una sola carne y decide uno de los dos irse del lado de esa persona que ha Ok, estado ahí al lado de uno, en la voluntad del Señor Jesús. vale, mi hermano. Muchísimas gracias. Así es. Así es. Básicamente es eso. ¿Quién más? ¿Quién más quiere aportar algo? Mi hermana Joana, mi hermana Joana. Señor la bendiga. La palabra también utiliza, el Señor Jesús en la palabra utiliza la palabra, ahí se me fue, repudio. ¿Repudio? ¿Correcto? Sí, señora. Sí, así es. Qué interesante eso. También se utiliza la palabra repudio. Correcto. De hecho, en dos ocasiones dice carta de repudio, ¿no? Carta de repudio. Carta de divorcio, carta de repudio. Es lo mismo. Cuando uno encuentra carta de repudio o carta de divorcio, es lo mismo. Así es, mi hermana. Muchísimas gracias. ¿Qué más? ¿Quién más me quiere decir? ¿Qué es el divorcio? A ver, ¿quién más me quiere aportar? Mi hermana Sandra, mi hermana Sandrita, cuéntenos. Es anular un pacto o una promesa Así entre es. hombre y una mujer, o sea, entre una pareja que pues han decidido unir sus vidas para siempre. Entonces Eh, dicen que muerte no separe, pero pues han anulado ese pacto, no han cumplido la promesa.
Amén, amén, así es mi hermana. Qué interesante y qué bonito esa definición también. Pacto, promesa, pacto, promesa, pacto y promesa. Qué interesantísima esa definición. Yo quisiera y les voy a pedir el favor a los hermanitos, de los hermanos que están conectados allí, que me levante la mano los que están unidos en matrimonio. Pastor, yo no soy casada, pero pues yo estoy con mi marido. Qué interesante eso, mi hermana. Qué interesante. Esa es Está muy una de interesante. mis preguntas que he querido Vale, hacer siempre. vale. Qué interesante eso, mi hermana. Qué bueno, qué bueno. Ahora que mi hermana Sandrita nos compartía una definición acerca del divorcio, mi hermana usaba unos términos muy importantes, muy interesantes, muy interesantes. Ella usaba los términos pacto y ¿qué otro término usó mi hermana Sandrita? Usó mi hermana Pacto usó y promesa. promesa, promesa. Muchísimas gracias, mi hermana. Se usó la palabra promesa y pacto. Pacto y promesa. Dos palabras, esa palabra está en la palabra de Dios. Es totalmente de la escritura, totalmente bíblico. Por aquí tengo a mi hermano Edwin García. Mi hermano Edwin, cuénteme algo importante. Cuando su merced se casó, su merced hizo un pacto, unas promesas, ¿cierto? Usualmente hacemos unas promesas, ¿correcto? A ver si mi hermano nos quiere compartir una de las promesas que hizo o si quiere compartirnos varias promesas que hizo. ¿Qué promesa hizo mi hermano? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Dios bendiga. Una de las promesas que yo dije era amar y querer hasta que Dios nos separe o hasta la muerte, en, en las buenas y en las malas. Entonces uno tenemos que entender qué son las buenas y qué son las malas, porque no solamente podemos querer cuando es lo bueno, cuando todo está bien, sino cuando nos va mal, cuando hay problemas de dinero, cuando hay problemas de salud, cuando tenemos problemas personales que queremos o no queremos ciertas cosas, o ciertas personas o ciertas partes de la familia. Entonces tenemos que entender que nosotros dos somos ya uno y ya Correcto. nuestros padres ya dejaron ser. Um, sí, son nuestros padres y nos los podemos querer, amar mucho, pero ya yo estoy con mi esposa, entonces ya por eso dice que hombre dejará a su padre, a su madre, se unirá a su esposa y se volverán uno. Así Como es. ellos tal lo hicieron en su tiempo, nosotros también nos va a tocar que hacer lo mismo. Y el entender eso es mucho más fuerte, Bien. porque no muchos de nosotros, especialmente cuando somos jóvenes, entendemos eso. Ah, entonces es una de las pedazos como más fuertes que hemos vivido, ah, entre las buenas y las malas. Siempre hay problemas en ese lado, pero tenemos que entender que, especialmente en el hombre, le toca a uno que es saber cómo hablar y cómo manejar eso para poder seguir adelante. Correcto, mi hermano. Muchísimas gracias. Qué bueno, qué bonito y qué interesante todo lo que su merced nos compartió y además de la palabra de Dios. Muy bueno, muy interesante. Muchas gracias, mi hermano Edwin. Señor Jesús lo bendiga. Muchísimas gracias. A ver, otro varón, vamos con otro varón. Muchísimas gracias. Su merced hizo unos pactos, ¿no? Unos pactos muy importantes, unas promesas. Mi hermano Raúl, recuérdenos qué promesa hizo su merced cuando se casó. Pastor, cuando yo me casé, prometí amar y respetar a mi esposa. Y pues ahí llevo 28 años aguantando, pastor. Gloria al Señor Jesucristo, mi hermano, que los ha bendecido muchísimo, mucho, muchísimo. Gloria al Señor Jesús.
A ver, ¿quién más tengo por aquí? Mi hermano Manuel Gamboa, mi hermano Manuel. Cuéntenos, mi hermano, ¿qué promesa hizo cuando su merced se casó? ¿Cuál fue el pacto? Pastor, buenas tardes, buenos días para todos. Tarde, Pues señor. una de las promesas que yo tengo en mi corazón fue de estar con mi esposa en las buenas y en las malas. Y por Buenas. ejemplo, algo que desde hace muchos años a mí me ha inquietado era de la palabra de que eran una sola carne, ¿cierto, pastor? Ujú. Y a las cual, por ejemplo, uno no puede, a mí, pues, a mí en lo personal, a mí me pasó algo, pastor, de que mi esposa cuando comenzó a escudriñar y todo en la congregación, yo, yo comenzando yo no me le acerqué, yo estuve aparte. Entonces yo cuando vi, comencé a ver, ¿cómo se dice? El cambio, entonces yo comencé a mirar que uno sí tiene que ser una misma carne y comienza uno y uno ahí ya va entendiendo las razones que nuestro Señor nos brinda por medio de la palabra, pastor. Qué bonito eso, mi hermano. Muchísimas gracias. De tener un mismo sentir, un mismo sentido y todo. Qué bonito eso. Mire cómo se cumple la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios habla sobre cuando el esposo no es creyente y el testimonio de la esposa. Qué interesante, qué importante. eh, la palabra de Dios mire, eso es muy interesante, gracias mi hermano, dice, am, asimismo vosotras, mujeres, dice la palabra de Dios, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Qué interesante cómo se cumple la palabra, ¿no? Qué bonito eso. Muchísimas gracias. Vamos con otro hermano. A ver, otro hermano por allí, otro varón. ¿Quién hay? Otro varón que esté por ahí. Mi hermano Álvaro. Sí, señor. Buenos días, buenas tardes. Señor lo bendiga, mi hermano. Bueno, yo tengo es una inquietud. Adelante, mi Eh, hermano. Su inquietud. bueno, nosotros generalmente, yo creo que la mayoría de nosotros crecimos con una creencia católica, Ujú, aferrados a un costumbrismo, a unos rituales ujú, pues yo pienso, o no, pues no es de pensar, yo que yo he mirado ya confrontando a la palabra, no se apegaron nunca, nunca a lo que dice la palabra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo digo, a mí nunca me enseñaron, a mí nunca me entrenaron para ser esposo. Y esto vino a la vida de uno con ese ritual, con una como imposición de repetir, como como dicen en el catolicismo, rezamos. Entonces ujú, recé tres, cuatro palabras, cinco ujú, palabras que me dijo una persona diga, y entonces yo decía, ujú. sí, prometo y comprometo y hago, y entonces con esta persona, pero a mí nunca me entrenaron para verdaderamente a largo plazo se va a cumplir eso cuando nunca tuve yo un fundamento bíblico para decir, sí, es que esto es porque es así y porque aquí existe el temor de Dios y puede llevar a tantas cosas que pueden ser nefastas si no las cumplo, pero siempre se hace bajo una emoción, bajo una mirada hacia la otra persona porque es así o es de esta manera o es bonita o no es bonita o es fea o no es fea, bueno, lo que sea. Entonces, esa es mi inquietud. Entonces, uno se enfrenta después de un matrimonio de 20 años a muchas circunstancias, ¿sí? A muchas experiencias en las cuales uno puede flaquear y ayer dice, pero bueno, yo dije esto y dije esto y dije esto, pero la esencia pura de qué es el matrimonio no la entendí en ese momento, ¿sí? Tomé una decisión, pero nunca la entendí. Cuando uno llega aquí a la palabra es cuando uno empieza a comprender qué en Correcto. realidad es el verdadero matrimonio. Esa es mi inquietud.
Entonces muchas promesas pueden hacer en la emoción y sí, te voy a amar y te voy a dar y te voy a caer y voy a estar siempre. Y eso no es Vale. así. Eso no es así. Eso no se presenta inmediatamente así. Eso era esa era mi pregunta, mi duda, Gracias. pues, o Ok. mi apreciación. Gracias. Gracias, mi hermano Álvaro. Muchísimas gracias. Muy amable. Ya tocaremos algunos pasajes sobre eso. Muchísimas gracias. Mi hermana Sandra. Y pastor, Buenos no, que días. quería, o sea, lo que dijo el hermano Álvaro León, muy cierto, él dijo, él se casó pues porque por mandamientos y tradiciones de hombres, no porque había un fundamento, porque cuando él se casó su fundamento no era Cristo, porque esa es nuestra verdadera roca y nuestro verdadero fundamento. Entonces ahora pues las cosas ya son distintas, porque ya tenemos un fundamento, estamos edificando nuestra casa en la roca, y esa roca es nuestro Señor Jesucristo. Así Solamente es. compartir eso, pastor. Así es, mi hermana. Así es. Y bueno, ¿cuántas cosas hicimos nosotros, como decía mi hermano Álvaro, cuántas cosas hicimos en ignorancia, ¿no? En desconocimiento. ¿Cuántas cosas hice que yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo? Simplemente, pues yo obedecía a unos rituales y a un comportamiento que me enseñaron, algo que me tocó aprender así, sin entender ni lo que hacía, bueno, ni de qué se trataba todo esto, y tantas cosas que han sido así en nuestra vida, en nuestro caminar, que tienen que ver con, o que tenían que supuestamente ver con la palabra de Dios, que tenían supuestamente que ver con el Señor Jesús, y hoy en día nos estamos dando cuenta de que muchas de ellas no eran ciertas, no eran verdad, y otras, pero otras que estamos aclarando, ¿no? Este tema del matrimonio, del divorcio, es un tema muy importante, es esencial. Es esencial entender lo que el Señor quiere para nosotros. Es esencial para no caer en condenación, para no caer en violar la ley de Dios, en pecar, que es violar la ley de Dios, porque es ese pecado, ¿no? Pecado es violar la ley de Dios. Entonces, bueno, pero no nos enseñaron, no tuvimos una enseñanza, y si alguno nos enseñó en algún momento, desafortunadamente, fueron enseñanzas muy espurias, enseñanzas muy pobres, enseñanzas con tintes más de tradiciones y de religiosidad que verdaderamente fundamentadas en la palabra de Dios. Entonces, bueno, estoy totalmente de acuerdo con mi hermano Álvaro en el sentido de que cuántas cosas hicimos con desconocimiento, con ignorancia. No teníamos ni idea de lo que es lo que estábamos haciendo. No teníamos ni idea de qué es lo que el Señor verdaderamente nos manda a hacer en este sentido, ¿no? Ahorita hablando especialmente en la parte del matrimonio. Entonces no teníamos ni idea acerca de eso. Y por eso hoy en día dice la palabra de Dios, y esencialmente por eso se sigue violando la palabra de Dios, por eso se sigue violando la ley de Dios. Porque el mundo, dice el Señor Jesús, que el mundo antes de su venida estaría precisamente en eso, violando la palabra de Dios, casándose y dándose en casamiento. Ese es uno de los juicios que el Señor establece para antes de su venida. Él dice que antes de su venida, en el capítulo 24 del libro de Mateo, dice que las personas estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Así que es súper importante. En la venida del Señor, Él dice que una de las cosas que van a estar sucediendo, no que casarse esté mal, no que casarse esté mal, por supuesto que no, casarse no es malo, por supuesto que no. ¿Qué es lo que el Señor va a condenar? Pues es eso, es el hecho de que las personas no tienen el conocimiento bíblico de qué significa estar casado. No, las personas no tienen ese conocimiento y por esa razón las personas violan el pacto matrimonial. Las personas andan violando el pacto matrimonial. El pacto matrimonial, el matrimonio, es una institución que creó el Señor, Dios, el Señor Jesús, el Todopoderoso. No es una institución que fue creada en una religión. No, esto no es, ninguna religión se puede apoderar, se puede apersonar y decir es que el matrimonio es nuestro. No, ninguna. El matrimonio no es propio de ninguna religión. Y lo hemos repetido en muchas ocasiones en que en la palabra de Dios, pues no hay religiones.
no hay ninguna religión, así que ninguno se puede apoderar del matrimonio. Y que no, que es que yo estoy casado porque es que a mí me casó un cura católico. El otro dirá, no, yo sí estoy casado porque a mí me casó un pastor. Y el otro dirá, no, yo estoy casado porque a mí me... Bueno, y cada uno tendrá supuestamente sus razones en ignorancia para pensar que su matrimonio sí es el correcto porque fue unido en su religión. Pero no, no es así. El matrimonio no es propio de ninguna religión. El matrimonio es una orden, es un mandamiento, es un mandato, es una institución creada por el Señor Jesús, quien es el Dios Todopoderoso. Por eso Él nos lleva al principio, dice, en el principio no fue así. Cuando le preguntaron acerca del divorcio, Él lleva al entendimiento del principio. Dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, como decía ahora mi hermano Edwin, que eso es importante, mis hermanos, que lo entendamos. Dejar en el sentido de ya yo como persona adulta, como varón, como la hermana, que ya es una mujer, pues nosotros ya no dependemos de nuestros padres ya no dirigen nuestro matrimonio, ellos ya no lo dirigen, en ese sentido está hablando la palabra de Dios, en el sentido de que ahora yo soy como varón la cabeza de mi hogar y está mi esposa que es mi ayuda idónea. Entonces somos una pareja, dejamos a nuestros padres en ese sentido, no que tengamos que abandonar a nuestros padres. No, de eso no está hablando la palabra de Dios, habla de ahora nosotros nos unimos en un vínculo cuando yo tomo a mi esposa y la hago mi esposa, en ese momento es mi esposa. No sé si ya aquí empezamos a entender algunas cositas, como decía mi hermana, que tiene unas dudas al respecto. El matrimonio es un vínculo entre un hombre y una mujer, por eso el Señor dice, dejará el varón o el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, de eso se trata el matrimonio, ahí empieza el matrimonio, bueno, así que ninguno puede decir que es que el matrimonio es propio de mi religión, no, tanto es casado el varón que hizo un pacto, un voto, frente a algunas personas dentro de una comunidad, como también lo es otra persona que lo hizo en otra comunidad, hizo su pacto, hizo sus votos y tomó a su mujer y se hizo uno con ella. Entonces allí, dice la palabra de Dios, ya la tomó por mujer y ya es su esposa. No sé cuántos recordarán, cuántos recordamos. Mi hermana. Pastor, discúlpeme que lo interrumpa, ¿sí? Dígame, hermana. Pastor, es que por eso el Señor Jesús dice que, Él dice ahora, pues ahora, yo lo digo con humildad, ¿no? No, porque todo hay que hablarlo con humildad. Pero el Señor por eso nos dice que el mundo está bajo el maligno y que harán de ustedes mercader, porque si nosotros vemos, a veces es más la emoción de saber cómo es la fiesta y cómo va a ser el vestido y cómo va a ser todo, que saber qué es lo que el Correcto, Señor manda. O sea, porque correcto. por lo menos a mí me decían, no, es que uno tiene que estar casado. Y yo le decía, no, porque Eva y Adán eran esposos ante Dios, o sea, ante el Señor. Cuando el hombre se une a la mujer, son esposos. Entonces, el hombre o la mujer, por eso también se adultera, o sea, se adultera con otra persona, porque no creen que eso es o sea, es algo que el Señor habla sobre el adulterio. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo tenga a mi esposo casado, entre paréntesis, por una religión y me acueste con otro hombre, no, la gente no ve que la palabra dice que ese hombre también ya es el esposo, porque es algo muy delicado. ¿Ante quién? Ante el Creador, el Señor Jesús. Entonces, eso es algo que está, o sea, que antes, cuando nosotros no conocíamos del Señor, pues no lo entendíamos. Por eso hoy en día la gente es tan fácil de separarse, o sea, no ven como tan delicado el tener una esposa, el no creyente, si hay dos personas, si hay una persona que no es creyente, es fácil porque dicen, no, si usted ya no la hacen feliz, si usted ya no se siente bien, si usted, entonces déjelo,
Déjelo porque es que la vida es una sola y usted tiene derecho a vivir su vida con la persona que uno cree que lo va a hacer feliz. Pero es que esa felicidad llega es porque conocemos a Dios. ¿Por qué? Porque cuando conocemos al Señor Jesús, el Señor Jesús es el que nos da la paciencia, el amor, el resistir. ¿Por amor a quién? A Él, a Dios, al Señor Jesús. Entonces, Yes. eso es algo que es muy, o sea, que ahorita están haciendo mucha mercadez por los matrimonios. Incluso hay religiones donde se casan hasta en todos los países que vayan, hacen un casamiento diferente. Entonces, era eso que, según la palabra del Señor, Él nos enseña, pastor. Gracias. Amén, mi hermana. Amén, mi hermana. Ah, muchísimas gracias, mi hermana. Muchas gracias. Mire, mis hermanos. Voy a tomar dos ejemplos. Bueno, hay cosas que uno tiene que empezar a analizar en la palabra de Dios. Hay que meditar y hay que pedir al Señor que nos ayude, nos dé sabiduría para meditar en ciertas cosas de la palabra de Dios, ¿no? ¿Por qué Adán y Eva no hicieron una fiesta? No hubo fiesta. No muestra la palabra de Dios que hubo ninguna fiesta. Además de que no habían personas para hacer la fiesta, ¿no? Porque era solamente Adán y Eva. Entonces, pues, así que no hubo la manera de cómo hacemos una boda aquí. A ver, ¿quién casó a Adán y Eva? Entonces alguno dirá, bueno, pues lo casó, ¿quién? A ver, ¿qué pastor? Voy a la pregunta, ¿qué pastor o qué sacerdote casó a Adán y a Eva? ¿Quién los casó? ¿Quién? ¿Quién los casó? A ver, ¿quién me quiere decir? ¿Quién casó a Adán y a Eva? ¿Quién? ¿Bajo qué rito se unió Adán y Eva como esposos? ¿Bajo qué rito? ¿Bajo cuál? ¿Bajo el rito evangélico? ¿Bajo el rito musulmán? ¿Bajo el rito católico? ¿Bajo cuál rito? ¿Cuál rito? ¿Bajo cuál rito se unió Adán y Eva? ¿O Bajo acaso la obediencia, pastor, del bajo Señor la Jesús. obediencia? Gracias, mi hermana. ¿O acaso entonces diríamos, no, es que ellos están en, ¿cómo es que? Concubinato, creo que se dice la palabra. Alguno dirá, no, es que eso es un concubinato. Creo que esa es la palabra que se usa, ¿no? Están en concubinato. Entonces Adán y Eva estaban en, ¿sí esa es la palabra correcta? No sé si estoy en lo incorrecto, pero corríjame por favor si estoy equivocado. ¿Cuál es la palabra que supuestamente se usa para dos personas que, entre comillas, no están casadas, pero están viviendo juntas? ¿Cuál es la palabra que se usa allí? A ver, ¿quién me recuerda? Hay una palabra que se usa para eso. A ver, ¿quién me la...? Unión libre. Bueno, unión libre es una palabra, pero hay otra, mi hermana, hay otra. Creo que es concubinato. No sé, ayúdeme a alguien si de pronto me pueden colaborar con esa palabrita. Bueno, Sí, alguno dirá, pastor. no, sí, Es concubinato. Concubinato dice, concubinato es la unión de hecho entre dos personas que sin contraer matrimonio tienen derechos y obligaciones recíprocos. ok, gracias, mi hermana Sandita. Señor la bendiga, muy amable. Entonces, ¿Adán y Eva andaban en concubinato? Yo hago la pregunta. Adán y Eva... También se le dice, pastor, perdón, también dicen que están viviendo en unión libre. Entonces, Adán y Eva vivieron en unión libre. A ver, alguien que me quiera decir sí o no. Pues, quiero tomar ese ejemplo. Y bueno, tengo más ejemplos. Vamos un momentito a ver a Génesis capítulo 24. Esto para que entendamos un poquito sobre una inquietud que tiene una hermana. Bueno, los invito a que lean todo el capítulo 24, pero voy a leer solamente una partecita, la parte final. Dice, versículo 61. Vamos a leer solamente esta partecita, ya, tocante al tema que estamos hablando. El pasaje habla sobre Isaac y Rebeca. Isaac es hijo de Abraham y Isaac tiene una ¿qué? ¿Cómo podríamos definir? ¿Es la esposa o no es la esposa de Isaac? ¿O es concubinato o es unión libre? ¿O es un matrimonio? Bueno, qué interesante. Y como hay muchos casos en la palabra de Dios, no es el único. Dice, entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos
Aquí está cuando fueron, el criado de Abraham fue a buscar una esposa para Isaac. Entonces, bueno, los invito a que estudien, a que vayan a la palabra y estudien sobre ese tema, sobre ese caso. Dice, montaron los camellos y siguieron al hombre y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y bueno, versículo 62, aquí está, versículo 62, ya están llegando los criados de Abraham con Rebeca, que la traen desde la casa paterna de Abraham, y la muchacha viene, y allá está Isaac al fondo, allá está Isaac, entonces, para que nos pongamos en contexto de lo que está pasando, ¿no? Dice, y venía Isaac del pozo del viviente que me ve. Venía allí pues, a la expectativa de la que iba a ser su esposa, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Versículo 64 dice, Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello. Descendió del camello. Porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre, ya su madre había fallecido, les dice que la trajo a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer. Dice que la tomó por mujer, o sea, por esposa, la tomó por esposa. Y la amó, dice la palabra de Dios, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. La tomó por mujer, por esposa. Bueno, para que vayamos entendiendo, vamos edificando y vamos entendiendo de qué se trata. La tomó por esposa. No dice, y entonces Isaac pues se fue en unión libre. Ahí pues Isaac pues, no, él ahí como en concubinato, ¿no? Ahora, también es cierto que dentro de la palabra de Dios aparecen bodas, o sea, celebraciones, que las bodas son celebraciones. Ya el pastor Mauricio nos había dado una enseñanza muy bonita al respecto de las bodas. Y las bodas son celebraciones para en público testificar, dar testimonio de la unión que yo tengo con mi esposa. Es para un testimonio público, para dar testimonio. No hay, a ver, yo quiero que vayamos por aquí a Juan capítulo 2, por ejemplo, Juan capítulo 2. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, o sea, se hicieron unas celebraciones donde se daba fe pública de la unión entre un hombre y una mujer para que todos supieran que esa era su esposa, que ese era su esposo. Y todos sabían que esa era una unión marital, que eran esposos, porque la había tomado por mujer. Entonces dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y entonces viene una pregunta acá. Bueno, ¿quién ofició estas bodas? ¿Quién las ofició? A ver, un cura católico, un pastor evangélico, ¿quién las ofició? Un musulmán. ¿Quién? ¿Quién ofició estas bodas? A ver, ¿quién? Eso para que analicemos un poco. Pues, a ver, ¿eso fue un matrimonio cristiano? ¿Un matrimonio evangélico? ¿O qué clase de matrimonio fue este? ¿Qué clase de bodas fueron estas? Para que vayamos entendiendo un poquito más allá de lo que significa, y para que mi hermana que hizo la pregunta al inicio de este mensaje vayamos entendiendo, y ella también, y cada uno de nosotros, que ya hay un matrimonio allí, que eso es una unión entre un hombre y una mujer. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Una sola carne. Bueno, eso es muy importante que lo vayamos analizando, lo vayamos meditando.
No que no se pueda hacer una celebración, no que no se pueda hacer una celebración, no. No es que no se pueda hacer. La palabra de Dios dice que habían celebraciones. Sí se hacen celebraciones y se da fe pública y nos alegramos y todos se gozan. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero no es menos matrimonio este que hace una boda y una celebración y hace toda una fiesta, como el que toma a un hombre, que toma a su mujer y los dos se hacen una sola carne y todo el mundo sabe que esa es su mujer, que ese es su marido. No son menos casados ellos. No son menos casados. Recuerde, el matrimonio es una institución creada por el Señor Jesús. Por eso cuando Adán toma como mujer a Eva, Dios le da a Eva, a Adán, para que sea su mujer, pues esta unión, allí está de manifiesto que el voto, que la promesa de unión se hace delante del Señor, delante del Señor. Cualquier unión entre un hombre y una mujer, aunque dentro de su ignorancia esa persona no lo entienda, es una unión que en efecto está siendo avalada por el Señor, por el Dios Todopoderoso. Es una unión entre un hombre y una mujer. Y hago claridad en eso. Hoy en día, tristemente, hay que hacer claridad en eso porque algunos van a ir a pensar cosas como que, entonces si un hombre se une a otro hombre o una mujer se une a otra mujer y bueno, todo ese desorden de perversión que hay hoy en día, que eso es parte de lo que el Señor llama fornicación, o que se tradujo, o que se transliteró en el griego como porneia, o sea, pecados de perversión sexual, pecados de perversión sexual. Bueno, para que analicemos mucho más a fondo todo esto. Todo esto es muy importante entenderlo. Como decía mi hermano Álvaro León, no sabíamos de qué se trataba esto. Nadie nos enseñó, nadie nos mostró en la palabra de Dios de qué se trataba esto. Nadie me dijo que si yo me iba a vivir con una muchacha, eso significaba que yo ya la había tomado como esposa, como mujer. Nadie me lo enseñó, nadie me lo dijo. Pero delante del Señor sí es así. Delante del Señor, si es así. Por eso ahora les estoy haciendo la pregunta a los hermanos de que recuerden cuál fue su voto, cuál fue su promesa delante del Señor. Y quiero hacerle la pregunta a algunas hermanas también. A ver, ¿cuál fue la promesa que hicieron? Mi hermana Joana, ¿cuál fue la promesa que su merced le hizo a su esposo? Pastor, pues para mí lo más importante fue ser a esa ayuda idónea hasta que la muerte nos separe, hasta que sea la voluntad del Señor. Uy, qué importante eso, mi hermana. Qué importante eso. Hasta que la muerte nos separe. No, pero, no, porque es que incompatibilidad. No, incompatibilidad. No, pues que no nos entendemos. No nos entendemos. No, pues que mi esposo ronca mucho. O mi esposa ronca mucho. O no, es que mi esposa, es muy aburrida. O no cocina bien. O mi esposo es gruñón. Es muy gruñón mi esposo. En el extremo de los casos, bueno, hay casos extremos, no me estoy yendo a casos extremos en realidad, pero en uno de los casos más difíciles, no, mi esposo es incrédulo, no es creyente, mi esposa no es creyente. Y vienen y saltan dudas como esas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede allí? Bueno, esas dudas van a ser resueltas por la palabra de Dios, ¿no? No por mí, por la palabra de Dios. Gloria al Señor Jesús. Hasta que la muerte nos separe. Gloria al Señor Jesús. A ver, ¿quién más? Mi hermana Paula, ¿qué nos quiere compartir? A ver, ¿quién nos quiere compartir algo de cuál fue su voto, su promesa? Pues pastor, pues como le digo, yo no fui casada, ahora entiendo más, pero pues yo realmente no hice ninguna promesa ante nadie, no. Ajá. Mi único concepto fue eh, brindar, pues, tener paciencia, tener sabiduría y sí creer que hasta que la muerte nos separe. Amén, mi hermano. Pero digamos, no hice ninguna promesa ante nadie, no. La Su merced, promesa mía fue ante el Señor.
Gracias, mi hermana, por hacer la aclaración. Qué aclaración tan importante, tan esencial. Porque es que la promesa y el voto... Vamos a aclarar eso que su mesa acaba de decir, ¿vale? Vamos a aclarar eso. Miren, mis hermanos. Eso es importante. Dice... Vamos a la palabra de Dios dentro de todo lo que estamos leyendo. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 15. ¿Quién me quiere leer Gálatas 3:15? A ver. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Gloria al Señor Jesús. Muchas gracias. Quiero referirme a la parte del versículo 15 que dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, ¿cuántos saben que el matrimonio es un pacto? El matrimonio es un pacto. Eso es el pacto del matrimonio. Es un pacto. Por eso se habla de dos pactos. O sea, de un nuevo pacto en el cual va a haber un nuevo matrimonio. Y por eso conocemos como unas bodas. Bodas. Les decía ya eso, por allí creo que lo explicó el pastor Mauricio. Un mensaje muy bonito acerca de las bodas. Van a haber unas bodas. Bodas es un pacto, es una unión. Bueno, para que lo tengamos claro, dice, un pacto, aunque sea de hombre, a ver, un pacto, aunque un hombre, entre hombres, hombre y mujer, cuando se hace un pacto, se hacen unas promesas, dice que aunque sea de hombre, dice que una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade, para que lo tengamos en cuenta. Para que lo tengamos en cuenta. Bueno. Números, eso es de la ley, dice Números 32. Dice la palabra. Sí. Cuando alguno hiciere voto al Señor o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Amén. Amén, mi hermano, amén. Por eso les hacía la pregunta y el ejercicio a algunos hermanos de cuál fue su promesa cuando se unió con su esposa, con su esposo. ¿Cuál fue su promesa? ¿Qué prometió? ¿Qué prometimos cada uno de nosotros? ¿Cuál fue nuestra promesa? Dice la palabra de Dios, cuando alguno hiciere un voto o una promesa al Señor, porque esa promesa que se hizo allí no se le hizo a un hombre, como por ahí mi hermana me hacía claridad muy importante, de que no se hizo delante de un hombre, sino delante del Señor. Y eso es algo que es importante que lo entendamos. El matrimonio, la unión, el pacto, es entre dos hombres delante del Señor. Entonces, dice la palabra de Dios, cuando alguno hiciere un voto al Señor e hiciere juramento, ligando su alma con la obligación, no quebrantará su palabra. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. A todo lo que salió de su boca. Por ahí escuché a un hermano, y creo que fue mi hermano Edwin, que nos recordaba que usualmente nosotros decimos, bueno, en las buenas y en las malas, ¿no? Hicimos un pacto con nuestra boca, en las buenas y en las malas, ¿cierto? Buenas y malas. Buenas y malas. No, pues en las buenas, pues sí, todo está bien, estamos todos felices, estamos todos contentos, no pasa nada, gloria a Dios, y bueno, aleluya. Pero cuando vengan las pruebas, porque van a venir, así como nos recordaba mi hermano Álvaro León, y a mí no me contaron que esto, nunca nadie me enseñó y me dijo que bueno, en el pacto matrimonial iban a venir muchas cosas en nuestra vida, iban a pasar muchas cosas. Muchas cosas pasaron en nuestra vida, cosas que hoy en día las podemos nosotros compartir a otros, ¿cierto? Y podemos ayudar a otros y edificar a otros. Muchas cosas pasaron. Y gloria al Señor Jesucristo, que nuestra casa pues no ha caído, no cayó, dice la palabra de Dios, porque ha estado fundamentada, porque el Señor, que es la roca, no nos ha dejado caer. Por eso no se ha caído. Pero muchas cosas pasaron. Muchas cosas pasaron y el apóstol Saúl, conocido como Pablo también, dice que hay muchas cosas que él no las quisiera evitar. Hay él usa la palabra, a ver si recuerdo en este momento,
aflicciones, creo que es la palabra que él usa en el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios. Dice que él no las quisiera evitar. Y especialmente cuando nos unimos, y muchas de estas cosas vinieron porque nosotros nos unimos en yugo desigual con un incrédulo, con una incrédula. Entonces vinieron muchas cosas, ¿ve? Vinieron muchas cosas, vinieron tristezas, aflicciones, amarguras, problemas, dificultades, muchas cosas han sucedido. Números, les decía, ¿no? Números 32. Vamos con Deuteronomio 23, 21. ¿Quién tiene Deuteronomio 23, 21? Cuando haces votos a nuestro Señor Jesucristo, tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará nuestro Señor Jesucristo, tu Dios, de ti, y será pecado en ti. Amén. Siga mi hermana hasta el 23, por favor. Versículo 23. Dice la palabra, mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado, pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme a lo prometido a nuestro Señor Jesucristo, tu Dios pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Amén. A ver, lo que salga de nuestra boca, amén, mi hermana, muchas gracias. Lo que salga de nuestra boca, el Señor no lo toma a la ligera. El Señor no lo toma a la ligera. Quizá nosotros dijimos muchas cosas en algún momento, y sí, como decía mi hermano Álvaro, en algún momento de nuestra ignorancia, alguien me dijo, repita esto, repita aquello, repita lo otro. Sin embargo, nosotros tenemos la responsabilidad de lo que salió por nuestra boca, ¿cierto? Y por nuestra boca han salido muchas cosas. Una de ellas, hablando del matrimonio, fueron muchas promesas que hicimos delante del Señor, ¿no? Hicimos promesas delante del Señor. Delante del Señor. Delante del Señor. Dice, lo que hubiere salido de tu labio lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste al Señor Jesús, tu Dios. Lo cumplirás, eso dice el Señor. No, pero es que, pastor, es que yo ya, no, es que a mí ya, y empezamos con las excusas, ¿no? A mí es que yo ya, bueno, entonces, y el divorcio, recuerde que la palabra dice que Dios aborrece el divorcio. Dios aborrece el divorcio. Y ya hablaremos un poquito más adelante sobre lo que dice la palabra de Dios sobre el divorcio y sobre la carta de divorcio. Carta de divorcio o carta de repudio, ¿no? A ver, vamos con otro pasaje. Eclesiastés, ¿quién tiene Eclesiastés capítulo 5, versículo del 1 al 6? Dice la palabra de nuestro Dios, el Señor Jesús dice, Eclesiastés 1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure para proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Porque tanto sean pocas, por tanto sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirlas. Porque ¿Cómo dice esa parte, mi hermana? ¿Cómo dice esa parte? dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. No tardes en cumplir. Porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Amén, mi hermano. ¿Dónde? ¿Ahí? Ahí, mi hermana, amén, amén. Sí, señora, ahí está bien. Ahí está bien. Dice, cuando a Dios haces promesas, porque si la promesa del pacto matrimonial es a Dios, delante del Señor.
no es de la ligera, vuelvo y les digo, mis hermanos, y eso es algo que el Señor nos está recordando a todos y cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros el Señor nos está recordando eso. En momentos, en todo momento, momentos difíciles, momentos que estemos pasando, el Señor nos está recordando eso. Nos está recordando que hicimos promesas, que hicimos pactos delante del Señor. Dice la palabra, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, o sea, en los necios. No se complace, o sea, el que no cumple la promesa, el Señor dice, es un insensato, es un malvado, es un perverso. Eso significa insensato. Insensato significa eso. Bueno, de ahí, y qué curioso que la palabra insensato es una palabra que tiene origen en el nombre de un personaje bíblico que se llamaba Nabal. No sé cuántos recuerdan a Nabal, pero pues allí está en la palabra de Dios. Los invito, mis hermanos, a que escudriñemos un poquito sobre ese personaje que está en el primer libro, creo que es el primer libro de Reyes, capítulo 25. Para que analicemos un poquito de ese caso, el caso de Nabal. De ahí viene de la palabra Nabal en el hebreo, de esa misma palabra se desprende la palabra insensato. Insensato, de ahí se desprende la palabra, porque Nabal era una persona mala, perversa, malvado, bueno, lo malo personificado. Bueno, de ahí viene esa palabra. Por eso el Señor dice, el Señor no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Bueno, eso, bueno, como dijeron algunos duros de corazón allá delante del Señor Jesucristo, cuando el Señor estaba hablando sobre el divorcio. Y si es así, dice, pues si esto es así, pues no conviene casarse. Dijeron, ¿de qué boca salió eso? Pues hoy en día, la boca de muchas personas sale ese tipo de mala interpretación, porque muchos sin saberlo han estado casándose y dándose en casamiento. Toman a un hombre, una mujer, conviven con esa persona, la toma por mujer, lo toma por esposo, y bueno, y luego pues ya se separan y se consiguen otro, se consiguen otra, y en eso andan, y luego bueno, están 1, 2, 3 meses, no sé cuánto, y luego andan con otro casándose y dándose en casamiento, y eso es una perversión delante del Señor Jesús. Es una perversión. Dice, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar. No dejes que tu boca te haga pecar. Amén. Vamos a Santiago. A ver, este lo voy a leer yo. Santiago y Mateo. Dice, Santiago capítulo 5, versículo 12. Dice la palabra del Señor Jesús. Mire, Santiago 5, 12 dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra. Cuando uno se casa, pues uno está haciendo un juramento, un voto, una promesa. Ahí está haciendo un juramento delante del Señor. Y ese juramento dice que debe ser, ¿cómo? Dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. A ver, si yo dije algo, ya lo dije. Y es un sí, es suficiente. No tengo que empezar a buscar que juro por esto, juro por aquello, juro por lo otro. No, no tenemos que andar jurando nada. No tenemos que andar jurando nada. Bueno, simplemente nuestro sí es un sí delante del Señor, porque Él no toma a la ligera nuestras palabras. Nosotros tal vez en nuestra naturaleza caída y pecaminosa pensamos que podemos andar diciendo y luego como que no dije y como que no importa lo que dije, no importa lo que prometí. Pues no te aceleres, dice el Señor, no te afanes en hacer promesa, porque el Señor sí toma nuestras promesas en verdad. Mateo capítulo 5, versículo 33 dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino, ¿qué es perjurio? ¿Qué es un perjurio? Pastor, Creo que yo es no, como jurar en vano.
Sí, es jurar en vano. En cierta forma, claro, es jurar en vano. Sí, sí, correcto. ¿Qué más? A ver, alguien más por allí quería decir algo? Un perjurio, mis hermanos, es no cumplir con lo que yo juré, con mis votos, con lo que yo le dije al Señor que iba a cumplir. Yo le dije al Señor, voy a hacer esto, voy a estar toda la vida, hice votos, hice promesas y resulta que no cumplí, no cumplo, no quiero cumplir. Ya no me gusta, ya no me parece que va a cumplirlo. Entonces, delante del Señor, eso es un delito. Inclusive delante aquí de los hombres también el perjurio es un delito. Por eso a las personas cuando van a un juicio, usualmente en algunas partes, en algunos países, en un juicio hacen jurar a las personas delante de la Biblia, por ejemplo. Perdón. Y dicen, jura delante de la Biblia y bueno, lo que va a decir es la verdad y puramente la verdad. Sí, juro. Ok. Si esa persona jura y resulta que después se comprueba de que lo que dijo fueron mentiras, esa persona incurre en un delito. Ahí hay un delito. Entonces ahí se tipifica un delito que se llama perjurio. Y delante del Señor también existe el perjurio. O sea, dice la palabra de Dios. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Cumplirás al Señor tus juramentos. Pero sea vuestro hablar sí, 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 no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. O sea, lo que yo voy a decir es un sí y ya. O es un no y ya. Eso es lo que está diciendo el Señor. Ya, no digas nada más. No tienes que decir nada más. Tu palabra tiene que ser verdadera, honesta. No andar en mentiras. Porque pues cuando uno anda en mentiras, pues como que ya anda uno buscando a ver por cuál juro, por quién juro, para que las personas como que me crean lo que estoy diciendo. Pero es porque mi hablar, pues, como que no ha sido verdadero, honesto, sincero, sino que ha sido como mentiroso. Entonces, por eso me toca recurrir a ese sofisma, a ese engaño de andar jurando por una cosa y por la otra. Pero no, cuando yo digo algo tiene que ser un sí, cuando digo algo tiene que ser, y si es un no, tiene que ser un no. Y ya. A ver, yo quiero empezar a edificar sobre esta parte. Inicié el mensaje del día de hoy preguntándole a los hermanos si alguno sabía qué es un divorcio. ¿Qué es un divorcio? Y estamos edificando sobre esta parte. Hasta lo que yo acabo de enseñar, que quiero que las cosas vayan progresando y muy claras, quiero saber si hay alguna pregunta con respecto a lo que hemos dicho hasta este día. Pastor, Cuénteme, es hermano. que Manuel está diciendo, es que nosotros hace mucho tiempo, el Señor dice que cuando el Señor viene a nosotros, dice nueva criatura son. Lo pasado, pues ya quedó atrás, porque Correcto, bueno, igual, o sea, no conocíamos al Señor. Entonces Manuel correcto. me dice, pero el pastor dice que hay mucha gente que vuelve y se casa y vuelve. Le digo, claro, Manuel, pero una persona que conoce al Señor Jesús no va a hacer eso. Sí, O sea, correcto. una persona que conoce de la palabra no va a decir, ah, no, pastor, es que no, yo me aburrí de Manuel y yo me voy a volver a casar, entonces no conocería al Señor, o sea, no estaría el Espíritu del Señor. Entonces, estos mandatos y esto que el Señor ha puesto en o sea, para ese mensaje que ha puesto en usted para nosotros, es por eso dice el Señor, para el linaje del Señor, para los que conocen del Señor. Porque yo hace mucho tiempo, cuando comenzamos, yo incluso creo que le hice la pregunta, creo que fue al pastor Mauricio, entonces yo le dije, pastor, por lo menos yo tuve unos hijos y tuve una persona antes, pero yo no conocía al Señor. Y ahora tengo, entonces eran o sea, dos esposos, por decir algo, entonces fue cuando vino a mí la palabra del Señor. Es nueva criatura. ¿Por qué? Porque obviamente uno no conocía a Dios, pero hoy en día, por la misericordia del Señor Jesús, uno no va a decir, ah, no, es que yo voy a dejar a Manuel y pastor, le va a conseguir otro hombre porque pues a mí no me gustó, no, no.
Entonces es diferente. Entonces como para que eso porque a veces, Manuel a veces como que, o sea, ese pedacito, a veces no, porque él una vez me dijo, mi hijo, ay, o sea que entonces su marido es su primer marido, o sea, yo no soy su marido. Y yo le dije, no. O sea, así yo le dije, no, o sea, usted es mi esposo, porque cuando conocimos al Señor estábamos los dos, o sea, usted es mi esposo. Y eso a veces a él lo confunde, a veces, pastor. Así es, mi hermana. Bueno, esa partecita también la tocaremos un poquito más adelante. Gracias, mi hermana, por recordarme esa parte. Sí, es muy importante, muy básica, muy necesaria tocarla, ¿no? Como adelanto, yo le puedo leer un pasaje de la palabra de Dios que dice 1 Timoteo 1, 13, 17. Y de hecho, hace 15 días leímos un pasaje que está en primera carta a los Corintios en el capítulo 6. Creo que lo leímos, estaba en el capítulo 6. 1 Corintios 6, 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, dice allí, ni los afeminados, indiscutiblemente que cometimos pecados como estos, sí. Entre ellos está el adulterio, sí. Dice, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Ok? Y dice la palabra de Dios, y esto erais algunos. Esto erais algunos. Más allá habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿andábamos nosotros en esto? Sí, también leímos un pasaje hace 15 días que hablamos que en tiempo pasado nosotros andábamos en tinieblas, anduvimos en tinieblas. Nuestra vida era en tinieblas, ahora somos luz. En tinieblas andábamos muertos en delitos y pecados. Andar muerto en delitos y pecados es andar violando la ley de Dios. Muerto en delitos. Son términos que hoy en día podríamos decir que se usan en lo legal, ¿no? En la parte legal. Dice, muerto en delitos y pecados. Y pecados pues tienen que ver con toda violación a la ley de Dios, ¿no? Nosotros andamos ahí, muertos en delitos y pecados, o sea, violando y transgrediendo la ley de Dios. En eso andábamos. Transgredíamos la ley de Dios. Y hay un momento en el que el Señor nos dice a nosotros, vete y ya no peques más, ya no violes más la ley de Dios, ya no violes más la ley de Dios. Bueno, muy importante que entendamos todo esto que ha pasado en nuestras vidas. De hecho, Saulo, escribe esto a Timoteo. Él le dice Timoteo, yo antes fui blasfemo, perseguidor, injuriador, asesino, porque pues mataban a las personas. Saúl iba buscando cartas de autorización para buscar y matar a los creyentes, al pueblo de Dios. No que él no lo hubiese hecho, lo hizo, fue asesino, fue blasfemo, dice la palabra de Dios, fue perseguidor, injuriador. Pero gracias al Señor, dice la palabra de Dios, que yo fui eso, sí, fui eso el Señor, es más, el Señor me dice, sí, no se te olvide de dónde te saqué, de la muerte, de la violación, de la violación de la ley, de que yo era un blasfemo, perseguidor, injuriador, que no se me olvide nunca eso, nunca. Dice, y fue recibido a misericordia, porque lo hice en ignorancia, dice la palabra de Dios, lo hice en ignorancia, en incredulidad, en ignorancia, en incredulidad. Allá andábamos nosotros blasfemando, cometiendo herejías, cometiendo toda clase de bajezas, haciendo lo más abominable delante del Señor. Allá andábamos todos. ¿De dónde me sacó el Señor? Dice el Señor, no se te olvide de dónde te saqué. Te saqué de allá. Y hoy en día, dice el Señor, hoy en día, ya, como dice aquí la palabra de Dios, ya habéis sido lavados. A ver, dice, ya habéis sido lavados. No por un lavamiento hecho con mano de hombre. No es un lavamiento de mano de hombre. Lavados en el Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios. Recuerde que ya hablamos un poquito también sobre cómo el Señor nos lava y nos limpia y nos justifica.
Eso dice la palabra de Dios. Pero cuando Él nos justifica, dice, vete y no peques más. Así que ya no podemos venir ahora con el cuento de que sí, bueno, entonces ya el Señor me lavó, me limpió, pero ahora yo como que vuelvo otra vez, quiero volver otra vez a eso, a volver a cometer eso, y seguramente que más adelante pues yo, pues, Señor, otra vez perdóname, porque en ese caso dice la palabra de Dios que ya no hay más que hacer por mí, ¿ve? Porque lo estoy haciendo con conocimiento, con conocimiento. Ya hoy en día, esta enseñanza que nos está dando el Señor, que ya creo que de pronto ya nos la había dado también antes, pero esta enseñanza que nos está dando el Señor es para que comprendamos que ya no podemos seguir en eso. No, ya no podemos seguir en eso. Ya ahora somos luz, dice la palabra de Dios. Ya somos luz. Bueno, ya somos luz en el Señor. Así que ya no podemos seguir violando la ley de Dios porque nos va a venir algo peor, dice la palabra de Dios, para que no te venga algo peor. No violes más la ley de Dios, no peques más, para que no te vaya a venir algo peor. Entonces, de eso nos está hablando el Señor Jesucristo. Bueno, para que vayamos entendiendo un poquito sobre esto. Aquí tengo a mi hermana Joana, creo que es la que tiene la mano levantada, y nos quiere aportar algo. Una pregunta que nos queda acá a nosotros, los que estamos acá, es, bueno, estamos aprendiendo con esta enseñanza que el matrimonio es la unión en la carne de dos personas, hombre y mujer, ¿cierto? Y ahí se crea un matrimonio, se constituye el matrimonio. Cuando una de las dos personas se une en la carne a otro, entonces se termina ese matrimonio. Uy, eso es una pregunta muy interesante, mi hermana, y tiene que ver con las causales las causales del divorcio. Las causales del divorcio. Bueno, tiene que ver. En este caso dice la palabra, Tiene que ver. dice el adulterio. Para este caso, la palabra está hablando del adulterio. ¿Es el adulterio un causal de divorcio? Esa es una pregunta bastante interesante, ¿no? Exacto, esas Pero son pues no quiero referirme a esa pregunta en una respuesta así muy simple, muy sencilla, porque es bueno que hablemos más a profundidad de esto. Bueno, para que no quede ahí pero queda la pregunta, ¿cierto? ¿Es el adulterio una causal de divorcio de acuerdo a la palabra de Dios? Bueno, esa pregunta es muy interesante, ¿cierto? Muy interesante. Y bueno, ya la tocaremos, no sé, quiera el Señor en la siguiente enseñanza. Pero esa pregunta tiene que ser tocada. Tenemos que hablar de eso en la palabra de Dios. Por supuesto que sí, mi hermana. El Señor Pastor, Jesucristo, ay, mi hermana, sí, cuéntenos. qué vergüenza. Sabía que ya Tranquila, mi iba a hermana. cerrar. No, mi Bueno, hermana, este no es el tranquila, caso mío, pero sí tranquila. quería preguntar si ya conociendo al Señor y Ujú. digamos, tenemos una madre sin pareja y pues obviamente tuvo su relación antes, pero en este momento está sola, ¿esa persona puede unirse de nuevo ya conociendo la palabra del Señor o ya no puede? Me recuerda, tiene una madre que, perdón, me recuerda cómo es ¿qué? Ah, Si digamos una madre soltera ok. quisiera volverse a unir con Ujú, otra persona ya conociendo del Señor y ujú, ya digamos su pareja anterior pues no se puede porque ya tienen otra unión, ok. entonces ya en el conocimiento del Señor esa persona ya no puede volverse a unir a otra persona, debe de quedarse sola. Mm, Esa es como Esa mi pregunta, otra pregunta. como adelanto, yo le puedo dar dos pasajes. Deuteronomio capítulo 24 me da una claridad muy bonita sobre esa parte, ¿no? Me da una claridad muy bonita sobre esa parte. Sobre que la posibilidad de cuando la mujer, en este caso, que lo toca literalmente la palabra de Dios, dice que ha sido abandonada y que el marido anterior ni le aporta ni para su sustento ni para nada, y que ella puede volverse a casar. Eso dice la palabra de Dios. Yo voy a tratar de referirme muy directamente a lo que dice la palabra de Dios, a lo que sí dice la palabra de Dios.
ah, para no dar pie como a interpretaciones o a tratar de interpretar lo que a mi parecer, ¿no? Sí lo dice la palabra de Dios y yo quiero hacer claridad en eso, sí lo dice. Entonces, quiero que ese puntito también lo podemos tocar más adelante, quizá dentro de 8 días. Bueno, pero permítame ver si tengo por acá el pasaje que quiero compartirles. Es Éxodo 21:10, correcto, Éxodo 21:10, ya lo tengo acá. A ver, se los voy a leer, mire. Dice, ojo el caso es literal, aquí en la ley de Dios, dice, si tomare para él otra mujer, o sea, si alguien toma otra mujer, dice, si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal, hablando de la primera, dice ahí, ¿no? Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, o sea, si la señora, si la dama, la persona o el esposo la abandonó, tomó otra mujer, y dice la palabra de Dios, ojo a esto que dice la palabra de Dios, yo no me estoy inventando absolutamente nada, dice, que si no le está dando, o sea, la abandonó, en otras palabras, la abandonó, dice, la abandonó, dice, y no le dio ni alimento, no le da vestido, no está con ella cumpliendo el deber conyugal, dice la palabra de Dios, Éxodo 21:10, ojo a lo que dice el versículo 11, dice, y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero, o sea, estará libre, dice la palabra de Dios, está libre, sale de gracia, está libre, eso dice la palabra de Dios. Éxodo 21:10 y 11. Bueno, para que lo entendamos aquí un poquito. Y esto está ligado a lo que el Señor, y a la pregunta que me hizo también, creo que mi hermana Joana, y a la pregunta que le hicieron al Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 19 y Marcos capítulo 10, cuando el Señor habla sobre el divorcio. Bueno, está completamente ligada. Para que la tengamos en cuenta. Bueno, para que la tengamos en cuenta. No sé si respondí su pregunta, mi hermana. La mía sí, pastor. ¿Sí? Ok, mi hermana. Bueno, ahí está. Eso dice la ley de Dios. Bueno, eso dice la palabra de Dios. El caso de la hermana es el caso de cada uno de nosotros. El caso de la hermana, del hermano, no es un caso único. Antes del Señor Jesús estábamos muertos en delitos que dice la palabra de Dios, que decían que nosotros, la paga de ese pecado iba a ser la muerte, o sea, muertos, que la paga era la muerte. Sin embargo, el Señor nos quita ese pecado, nos limpia de ese pecado. Bueno, que fue también lo que leímos en primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 9. Esto éramos algunos de nosotros, pero ya no, dice la palabra de Dios, ya no. Bueno, ya no, porque el Señor nos limpió. Y ya no podemos pecar voluntariamente, eso dice la palabra de Dios. Aquí viene la otra parte, ya no puedo pecar voluntariamente. Porque si yo pecare voluntariamente, ya en ese momento yo entiendo todo esto, ya sé que esto es verdad. Como dijo mi hermano Álvaro León, yo no sabía, ahora sí sé, ahora sé que es un delito, y no lo puedo hacer, delante del Señor no lo puedo hacer, porque el Señor dice que si yo ando en eso, que si yo hoy en día, con el entendimiento y el conocimiento que tengo de la palabra de Dios, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice acá, Hebreos 10:26, dice que si yo pecare voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, si yo recibo, después de haber, yo ahora sé, ya no lo puedo hacer. Ya sé, el Señor me dice, yo aborrezco el divorcio, Luis, no lo puedes hacer, es un delito. A menos que, y bueno, ese a menos que ya lo tocaremos después, bueno, ya lo tocaremos más adelante, a menos que, como dijo el Señor Jesucristo, si yo lo hago voluntariamente después de haber conocido la verdad, dice, ya no queda más sacrificio, ya lo estoy haciendo con conocimiento, dice la palabra de Dios, y del Señor nadie no puede ser burlado, nadie se puede burlar del Señor. Bueno, si ya lo sabemos, ya no hay más excusas. Bueno,
Y horrenda cosa es caer en manos del Señor. Horrenda cosa, horrenda cosa. Bueno, el Señor Jesús Todopoderoso nos bendiga, nos guarde, haga resplandecer su rostro maravilloso sobre cada uno de nosotros, tenga de cada uno misericordia de cada uno de nosotros y ponga en cada uno de nosotros mucha paz y tenga, Señor, mucha misericordia de cada uno de nosotros para que podamos comprender las Escrituras, para que no sigamos transgrediendo la ley de Dios.